agradezco, Nelson. Voy a hacer una referencia al puro galope de la memoria porque no tengo la documentación rigurosa para corresponder a la seriedad de esta entrevista. Sin embargo, puedo decir que Mauricio Lefebvre, a quien conocí hace más de 50 años, hacia el año de 1953, en Yayagua, cuando yo era un niño y los chicos jugábamos en el Parque 6 de Agosto y en la Plaza 10 de Noviembre, y solíamos correr detrás de los colectivos, de los autobuses que llegaban de La Paz, trayendo a los viajeros. 2 veces por semana llegaban las góndolas que decíamos, para ver quiénes llegaban, la curiosidad, tal vez el morbo, vamos. En una de esas tardes vimos bajar a un joven atlético, alto, corpulento, con una pequeña maletita, y se acercó a nosotros y nos dijo que dónde quedaba la iglesia. Éramos 5 o 6 muchachos, recuerdo a Yapura, Arias, el Bernito López, el Zenón Ledesma, que nos disputamos de la mano de él porque inmediatamente nos tomó cariño y nos llevó, y lo llevamos hasta la parroquia, que no estaba más de 1,5 cuadras de donde llegó, y nos dijo que se llamaba Mauricio y que era su amigo, que era un sacerdote y que venía a ayudar a los padres oblatos de María Inmaculada, los canadienses que ya estaban allí. Entre ellos recuerdo al padre Valeriano, el más anciano de los oblatos, una misión que había llegado 1 año y medio antes. Una misión que llegó, eso lo sostengo en el libro, enviada por el Vaticano literalmente, y posiblemente las fuerzas anticomunistas en aquella Guerra Fría. Por entonces, Yayagua, siglo XX, Catavi eran nidos de agitación sindical y política. Estaba la revolución del 9 de abril en su auge. Acabábamos de liberarnos de un ejército masacrador, sanguinario. Acabábamos de derribar las alambradas de una empresa cruel como la Patiño Mines. Los campamentos estaban cercados por alambradas y la población civil de Yayagua era el otro mundo de lo que era la empresa. Entonces, cuando ocurrió lo del 9 de abril, ocurrió la nacionalización de minas el 31 de octubre de ese año. Ha de ser en noviembre, diciembre, que cortaron las alambradas para acceder a los campamentos donde los lugareños, los de la población de Yayagua, la población civil, no teníamos ingreso, sino en ciertas horas del día. En los campamentos había agua, luz en abundancia, escuelas, facilidades, cine, el pan era muy barato, la pulpería, y en Yayagua las cosas eran 3 o 4 veces más caras. Estamos en ese auge y es ahí que llegó esta misión de los oblatos de María Inmaculada con un discurso sorprendente, a diferencia del padre Buitrago, que pregonaba la lucha por la salvación, el culto a la Virgen, el culto a los santos. Estos hombres vinieron y dijeron cosas más precisas, como la lucha contra el ateísmo, la lucha contra el materialismo, y en el caso específico del padre Mauricio Lefebvre, proclamó, lo sostengo en el libro que escribí, su decisión de luchar contra los 3 enemigos que en su concepto causaban el sufrimiento del hombre en las minas: el alcoholismo, la silicosis y el comunismo. Se dio con todo a esa lucha. Él y otro joven atlético llamado el padre Lino Grenier, otro oblato de María Inmaculada, que eran los superhombres, los supermanes de las minas, frente a esta niñez desnutrida, pequeñita, famélica, y frente a los trabajadores mineros afectados de silicosis, de soledad y de alcoholismo, y frente a los indios que pasaban por el pueblo, dejaban su mercadería y se iban. Efectivamente, ellos parecían los hijos de Dios. Creíamos que había un Dios que tenía esos hijos, ese tipo de hijos, porque además eran muy joviales y muy enérgicos. En las fiestas populares, en las fiestas, en los prestes, por ejemplo, ellos salían después de la misa, los altares y los arcos de flores que hacían para celebrar a los pasantes, la gente hacía aquello, ellos salían y a patadas
derribaban los puñitos de chicha, las pichelitas de cóctel, las botellas de cerveza, destruían el alcohol, tenían enfrentamientos violentos con los pasantes, con los prestes, con los amigos que querían compartir un día de fiesta ahí en la plaza, en el entorno de la plaza 6 de agosto, donde está la iglesia. La relación era muy tensa, muy áspera, muy violenta también. Los mineros los acusaban de agentes del imperialismo porque estaban de moda esas palabras, pero ellos querían otra cosa. Nos sorprendió, por ejemplo, que el padre Valeriano derribara un día, destruyera la iglesia que teníamos, la iglesia de la Virgen de la Asunción, destruyera los altares en cuestión de una noche a punta de picotazos con albañiles a los que pagó. Y avisó, después de que se había destruido el templo, avisó que era paganismo, que estaban incurriendo en pecado al adorar adobes, maderas, yesos. Y nosotros pensamos que iba a haber una iglesia más majestuosa, una iglesia más apropiada para el pueblo. No, pero no. Ellos pusieron apenas un ara, una mesa y un crucifijo. Y era una iglesia desnuda, donde para la mentalidad de la gente no estaba Dios, porque estábamos acostumbrados a la iglesia de Uncía, por ejemplo, donde está el padre Navarro y estaban los jesuitas, donde había un aire de incienso, un aire de tocaban armonios, órganos, unas campanas bellísimas, un recogimiento y el altar a San Miguel y los santos, y la gente optó por ir a la misa los días domingos hasta Uncía, que está a unas 40-50 minutos de viaje, y dejaban la iglesia de Yayagua abandonada porque era un galpón con una cruz al frente. Y por más que ellos de los oblatos de María Inmaculada decían que la iglesia era uno, que Dios estaba en uno, que no necesitábamos templos, ese discurso no cuajaba. Además, nos quitaron las campanas y pusieron campanas desde una cinta magnetofónica por unos parlantes que no atraían a nadie. Esa relación conflictiva se agravó cuando hacia 1959 los curas del siglo XX, los oblatos del siglo XX, sacaron la radio Pío XII. El padre Lino Grenier y el padre Marcelo Grondín, extraordinarios sacerdotes, pusieron de pie aquella radioemisora que fue la primera radioemisora en Bolivia con forma de edificio de radio, paredes acústicas, salas de grabación, salas de locución, bibliotecas, discotecas, auditorios. Daba gusto trabajar allí porque fue la primera construcción con criterio de radio. Las radios sindicales por entonces operaban en cuartitos de los propios sindicatos o en las escuelas y nada tenían que ver con esa cosa majestuosa. La radio Pío XII, que empezó una campaña abierta contra el comunismo, contra el materialismo, y también desembosadamente proimperialista, porque pasaban programas de La Voz de América, leíamos informativos, porque yo trabajé en esa primera juventud, trabajé como locutor, leíamos informativos de la UPI, la France Press, los informativos de UCIS, de la Embajada Norteamericana que nos enviaban, y una campaña abierta de 2 o 3 capitostes voceros anticomunistas. Voy a nombrarlos. Se llamaba Mauricio Aira Flores, se llamaba un señor Duchén, bueno, y los de lugareños que hacíamos programas de radio, radioteatros, programas de distracción, música, eventualmente programas cómicos como Rías en Quechua. Pero en ese complejo de la radio anticomunista ya no estaba el padre Mauricio, porque después lo supe, cuando leí los códex, ya estaba en severo conflicto con él mismo, porque el discurso que traían desde Canadá no correspondía, no conciliaba con la dramática realidad social que se vivía allí. La palabra del evangelio que leían se les caía de vacía, la misma proclama, el sermón no resistía 2 pasos de la realidad afuera, y paulatinamente descubrieron que no era el alcoholismo, que no era la silicosis, ni mucho menos el comunismo, los enemigos de la clase trabajadora, que era el abandono social, que era la explotación, que era el desprecio que tenían,
la sobrecarga de trabajo. Por entonces el promedio de vida de los mineros es de 36, 37 años. Yo conocí a mujeres que eran 5 veces viudas antes de llegar a los 45 años, porque los maridos se les morían. Es decir, se moría el Juan o el Paco a los 33 y dejaba 2 hijos. Esta señora se unía a otro hombre que se le moría 2 años, 3 años después porque ya traía la silicosis y tenía otro hijo, y así. Ante esta realidad, cuando se explica que el alcoholismo era una fuga, la chicha, que tampoco alcoholismo, porque los mineros salían a beber el sábado y domingo, hombre, trabajaban de lunes a viernes como animales, y salían a beber, a soltarse, a vivir, a ser ellos, las personas humanas, con una jarra de chicha, con una botella de cerveza. No eran alcohólicos. ¿De qué se los acusaba? Me duele referir esto porque yo estaba cerca de ellos. Se los condenaba, se les quitaba el cielo. Hay en el libro que tengo, hay una anécdota hasta chistosa. Cuando los mineros y los pasantes contraté una casa clandestina lejos de los curas para celebrar a media voz o en silencio la fiesta de la Virgen del Carmen, por ejemplo, o del Tata Santiago. Daban una dirección como la fiesta patronal con la fiesta central, una casa en Chaquimayo, pero estaban chupando en las casas cercanas a Catavi. Hasta que una vez fueron con el chisme y fueron al padre Mauricio, el padre Lino, el padre Marcelo, el padre Claudio, el padre Enrique Bujol. Bajaron los superhombres, los paramilitares de Dios, irrumpieron en esa chichería. Poco menos que con látigos, con rayos y centellas, obligaron a arrodillarse a toda la gente, y Mauricio cometió una barbaridad que después él se arrepintió. Hizo la cruz al revés, no quiso decir maldigo esta casa, digo desbendigo esta casa, y todos ustedes pierden su calidad de católicos, pierden el acceso al cielo. Un borrachito del fondo le gritó: no me desbautices pues, padrecito, la fiebre, en vez de lefebre. Pero todos estaban arrodillados, semiborrachos, llorando por haber perdido el cielo, el acceso al cielo, y ellos, los señores, los dueños del mundo, al frente en la empresa, la Patiño, la Comibol, los gerenos, la explotación, y aquí en su pequeña fiesta ellos, allí disponiendo de su cuerpo, aquí disponiendo de su alma. Estas cosas conflictuaron a Mauricio. Estas cosas le hicieron tomar decisiones más dramáticas, más determinantes en su vida. De ser aquel anticomunista, de ser el paramilitar que digo, de ese guarura de Dios, se concientizó tanto, querido amigo, que tomó la opción por los pobres. No digo que abandonó la misión oblata, pero se manejó por su cuenta. Alquiló aquí en La Paz una tienda redonda, se metió con los curas que estaban insurgiendo, los otros sacerdotes, los del tercer mundo, los de la teología de la liberación, digo Luis Espinal, digo Prats. Bueno, perdí un poco la memoria, eran 6, 8. Entre ellos Aníbal Guzmán, el pastor metodista que también tomó partido por las causas populares, y Mauricio siguió otro curso, otro destino. Y Mauricio tuvo la muerte que le dieron los francotiradores del fascismo del golpe del 21 de agosto de 1971. Y estas paradojas o parajodas que digo yo que lo recibí en mi pueblo en 53, tuve que dar testimonio de su muerte como locutor responsable de Radio Illimani, la emisora de la Resistencia, esa tarde del sábado 21 de agosto, cuando nos avisaron que había sido acribillado cerca del Ministerio del Interior. Ahí están mis palabras grabadas. Dije: no quiero confirmar esta información, me niego a confirmar no quisiera confirmar esta información, pero sé que el padre Mauricio está herido y está agonizando en la calle Capitán Castrillo, cosas así, disparado por francotiradores cobardemente desde un techo. Ahí está en el libro.
Después todo se cayó, todo se nubló. Entiendo que estos sacerdotes que optaron por los pobres ganaron la luz, dieron contenido a su palabra, a su misión. Ahí está todavía Roberto en la radio Pío XII, que ya no es una emisora anticomunista, ni mucho menos, es una emisora ejemplar, es una emisora revolucionaria, comprometida con el destino de las mayorías. Aquella coqueta radio Pío XII, radio de la familia, la frecuencia azul, se convirtió en la voz de los pueblos más postergados, más sufridos. Recuerdo a Mauricio en mi tiempo universitario, nos encontramos aquí en La Paz, me socorría, me ayudaba, eventualmente comíamos, comprábamos pan en la calle los dos y un amigo Mario Olivares. Nos sentamos en el Parque de los Monos y comíamos el pan porque teníamos un intermedio entre las clases y era nuestro amigo y nos invitaba a ir a Yayagua. Él conseguía el transporte, íbamos el sábado por la mañana y regresamos el domingo por la tarde, ida y vuelta. Una relación muy fraternal, muy amiga, muy querida con el padre Mauricio, porque tomó tal conciencia que hasta se nacionalizó boliviano, él que había nacido además en Canadá el 6 de agosto de algún año. Es la memoria que tengo de él. Bueno, él advirtió temprano, le advirtió la barbaridad de lo que era el gobierno de Barrientos. Él había sufrido ya incluso un destierro, un exilio con otros sacerdotes y con este pastor que le digo. Fue detenido, fichado como extranjero indeseable, sacado del país, pero regresó, se dio modos para volver al país. Nosotros ya estamos militando en una acción de la izquierda revolucionaria, sin partidos. Los periodistas de entonces, los que nos forjamos en esas escuelas de lucha abierta, desembosada, desigual, y Mauricio nos acompaña eventualmente porque nunca dejó de ser el sacerdote, el misionero. Una cosa que determinó su vida, un vuelco en su vida, fue posiblemente la muerte del comandante Che Guevara. Él manda en una de sus códex, de sus cartas a la misión Oblata, Canadá, manda el día 16 de octubre del 67, dice, manda el día 12 de octubre, dice, me perdí estos 4 días, no hice el reporte, y no es que hoy 2 de octubre haya descubierto la América, he descubierto a un hombre que nos da un ejemplo máximo de entrega, de renunciamiento a la vida. Un hombre que, sin proclamarse santo ni héroe, sin pretender ganar el cielo, dio la vida por su gente. Se llamaba Ernesto Guevara, le van a decir el Che. ¿Cuántos de nosotros, sacerdotes bien comidos, sacerdotes de sacristía para adentro, podemos mostrar este lauro, esta redención, esta justificación, este premio de la vida con semejante muerte? ¿Cuántos de nosotros? Se cuestionaba. Y a partir de entonces, Mauricio tomó más partidos, el 67, 68, 69, su vida es más definida, más abierta, más comprometida con los movimientos populares que estábamos proclamando la revolución por entonces. ¿Cuál fue el papel que tuvo Lefebvre con lo que después se llamó la guerrilla de Topón? No, ninguno. Hablé con él. Los jóvenes que alentaban. Eran la democracia cristiana revolucionaria, eran de la democracia cristiana que en el mismo conflicto, en el mismo papel que los oblatos, unos 20 años que no podían conciliar su discurso de egresados de colegios católicos, de comulgar disciplinadamente, puntualmente cada mañana o cada domingo, enfrentados a la realidad, la toma de conciencia del Juan José Saavedra, de todos estos compañeros que se fueron a Teoponte. Yo hablé con Mauricio Lefebvre porque a mí me invitaron a ir a esa guerrilla. Dije que no, que mi deber estaba estar aquí, no en el monte, no tenía preparación militar, no sabía manejar armas. Yo creía que mi palabra estaba más en los parques, en la universidad, en la radio, en el periodismo, y se lo comenté a Mauricio. Mauricio me agarró y me dijo, también yo fui invitado a esa guerrilla, y dije que no podía ir. Supe de otros compañeros, no tengo autorización para decirlo, que rechazaron igualmente. Yo traté de convencer a Benjo Cruz, el
más importante vocero del sentimiento boliviano, el mismo importante cantor, para que no vaya. Estaba casi a punto de lograrlo, pero él había decidido ya. Cambió su guitarra por un fusil. Es la otra la otra muerte que cargo con tantas muertes que cargo. Mauricio no tenía nada que ver con Teoponte, excepto tal vez su ejemplo, su prédica y su ejemplo ante los jóvenes o los jóvenes ante él. ¿Cuál fue la actitud de Lefebvre como para que los paramilitares y los militares de la dictadura propiciaran su muerte? Porque fue planificada, no fue una muerte accidental. Eso dicen. Lo visualizaron por la vagoneta ploma que traía el fundador de la Facultad de Sociología, el que impuso un modo de ver la otra realidad en esa universidad, efectivamente militante, revolucionaria, pero que en las aulas estaba preparando abogados, a médicos e ingenieros desfasados de la realidad que teníamos. Los universitarios eran puntuales, estudiantes, que en cuanto abandonaron la universidad eran los revolucionarios, porque era la moda. Y Mauricio mete la Facultad de Sociología y para analizar los problemas que estaban pasando acá. Y yo creo que ahí se ganó la enemistad. El día el 21 de agosto, cuando lo llaman para que vaya a socorrer a unos heridos, él estaba en su casa, había dormitado un poquito la siesta, y lo llamó, José Prats lo llamaba, pero ven, ayúdanos, la gente está muriendo en las calles, no es deber de sacerdote, pero ven. Él rompió una funda una sábana, y sacó una bandera y salió con aquella vagoneta por la que lo identificaron. Posiblemente se pasaron la voz, y cuando estaba saliendo de la Cruz Roja a buscar a un médico que estaba agonizando en una calle, fue fácil disparar contra él. Lo más sencillo, tiraron a ojo cerrado inclusive, porque ahí estaba el hombre manejando con otras personas. Está también en el libro.